Muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes a este foro que iniciamos hoy día, un foro que nos va a introducir en temáticas relacionadas con el COVID y la pandemia, la respuesta, retorno y transformación. Nuestra moderadora de esta reunión va a ser Pauline, y perdón que no noté bien el apellido, Claramunt, que nos va a moderar la conversación entre los demás asistentes. Ella es arquitecta de la FAU, titulada en el año 2012, y tiene un máster en planificación urbana en la Universidad de Columbia. Ella presentará a los demás invitados y para nosotros desde la Dirección de Extensión, bueno, agradecemos la presencia de ustedes, de los invitados, para poder seguir realizando nuestra tarea académica y también de actividades de extensión. En nombre del decano Manuel Amaya, les damos la bienvenida y esperamos que sea una conversación fructífera durante la tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Alberto, por la invitación y por la oportunidad de participar en este foro virtual que nos permite discutir distintas miradas y experiencias y conectarnos a estos tiempos en estos tiempos de pandemia. El foro que llevaremos a cabo hoy lo hemos llamado Respuesta, Retorno y Transformación, Planificación Urbana y Arquitectura en tiempos de pandemia, y surge desde el contexto global y local, donde muchos están sufriendo de distintas formas, donde se ha visibilizado las vulnerabilidades sistémicas que requieren de cambios profundos y urgentes para fortalecer la planificación, asegurar la equidad urbana y el acceso a la salud y a la protección social. Hoy tendremos la gran oportunidad de conversar con excelentes académicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, que son un ejemplo de la búsqueda de unir la academia con la práctica y apoyar a la respuesta local durante esta pandemia. Contaremos con la exposición de Francis Fenninger, arquitecto y académico de la facultad, al igual que Alastair Aguilera, arquitecto y coordinador del proyecto Zona Cero de la Universidad de Chile. Por otra parte, compartiremos reflexiones relacionadas a la respuesta, retorno y transformación de las ciudades globales desde una perspectiva histórica y el contraste de la respuesta de la pandemia actual. El equipo interdisciplinario de investigación independiente, del cual soy parte, llevará a cabo una pequeña presentación que presentará Laura Postarini, que es magíster en Planificación Urbana de Columbia University, diseñadora industrial, magíster en Arquitectura de la Universidad de los Andes de Bogotá. También Tyreen Calvesberg, docente investigadora de la Universidad de Texas A&M, magíster en Planificación Urbana de Columbia University y arquitecta de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y finalmente Alik Berberian, investigadora de Salud Pública y magíster en Salud Pública y Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia también. En este panel contaremos con 2 presentaciones de aproximadamente 20 minutos cada una, y luego de las presentaciones pasaremos a una ronda de preguntas y comentarios donde intentaremos hacer esto lo más colaborativo posible. Así que aprovecho de agradecerles a quienes nos están escuchando hoy de distintas partes del país, de distintas partes del mundo, y los invito a dejar sus comentarios, sus reflexiones y también las preguntas en el chat. El equipo de extensión nos ayudará recopilándolas y tratando de armar este foro una conversación. Sin más rodeo, comenzaremos con la presentación de Francis Fenninger y Alastair Aguilera, quienes están desarrollando un proyecto de arquitectura de respuesta y de emergencia para el apoyo de recintos hospitalarios llamado Zona Cero. Alastair o Francis, tomen la pantalla, es toda suya. Gracias, Pauline. Hola a todos. Voy a hacer una muy pequeña introducción del trabajo que estamos haciendo. La verdad es que esta es una iniciativa que surge del esfuerzo y del interés que plantea Alastair Aguilera y que nos convoca a un grupo de profesores y de estudiantes a tratar de pensar desde lo disciplinar qué podemos hacer y qué está a nuestro alcance para contribuir a enfrentar algunos de los problemas que estamos enfrentando en la pandemia. Esto, Alastair va a mostrar después el proyecto. Esto evoluciona y crece teniendo el apoyo de la dirección de escuela y del decanato, y se ha ido transformando en un taller de práctica profesional donde participan un grupo bastante grande de estudiantes en este momento y que pensamos que pueda nutrir una reflexión un poco más a largo plazo que se pueda transformar en acciones. Estamos pensando desde la disciplina con aquello que podemos hacer ahora en lo inmediato. Y estos primeros proyectos que va a mostrar Alastair son la muestra de lo que hemos desarrollado en este corto tiempo que llevamos funcionando, pero tenemos expectativas de ir desarrollando y perfeccionando esta reflexión. Sin más, voy a dejar a Alastair para que les presente el proyecto y después, encantado, si hay preguntas, participar del foro.
Gracias, Francis. Hola a todos y a todas. Tal como decía Francis, el proyecto en este momento ha agarrado mucho cuerpo, mucha gente motivada e interesada en base a la inquietud de hacer algo para poder aportar y para poder sentir que está colaborando con esta crisis que sin duda a todos nos tiene muy afectado y con mucha incertidumbre. Y en ese sentido, para contrastar esa situación y esa sensación, es que este proyecto hoy está cada vez más cercano a ser materializado. Zona Cero es hoy, estamos en la duda si es un proyecto o es un espacio de reflexión o un espacio de creación, y sin duda está vinculado a la Universidad de Chile y que parte como un espacio auxiliar exterior a los recintos hospitalarios de urgencia, en donde se pueda identificar y atender tempranamente en condición de triage o pre-triage, esta condición de separar a los pacientes que presentan síntomas de patología respiratoria. Y los primeros intereses y las primeras condiciones que pensamos este proyecto al sumar toda la gente, es que en primer lugar es un proyecto colaborativo, en donde a través de la Universidad de Chile actúa como una suerte de aglutinador entre el sector público y el sector privado, para poder desarrollar un proyecto que en esencia es un proyecto que se puede liberar, es un proyecto open source en todas sus condiciones. Cuando me refiero a esto es que la liberación no es tan solo de los planos, sino que es la liberación de las especificaciones técnicas, del manual de montaje, de los planos de arquitectura y sus especialidades, también del presupuesto y también del modelo de gestión que hemos desarrollado y que todavía estamos desarrollando para este proyecto. Y en cuanto al diseño, los requisitos y las condiciones que nos propusimos es que este proyecto fuese capaz de construirse y por tanto disponerse en cualquier parte del país. Por tanto, la disponibilidad de materiales fue un factor importante, la factibilidad de montaje, no tan solo por grandes industrias, sino que también de pequeña empresa o contratista o incluso maestros o maestras. Y también lo que eso lleva a que sea con un alto porcentaje de prefabricación en base a piezas y partes, que lo vamos a describir en un momento más. Y estos esfuerzos hoy están ya a punto de materializar el primer prototipo a ser montado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Justamente este espacio auxiliar, cuando parte la idea, es anteponiéndose a esta situación que esto ya no es lo normal, sino que es incluso más, lamentablemente, el colapso del sistema hospitalario y la red de salud la podemos ver día a día. Y este proyecto que parte con las personas que se ven aquí, Francis, Luis Bolsa, que ya me imagino que los conocerán, Felipe López, la Victoria Opaso, quienes son arquitectos de la facultad, y la Andrea, el Benja y la Florencia, quienes son parte importante y un motor importante en el inicio. Hoy, tal como lo mencionaba Francis, Zona Cero se comporta más como un taller de práctica y un espacio que nos permite reflexionar no tan solo en este proyecto Zona Cero, que sin duda ahora estamos por la contingencia y por lo que requiere materializar un proyecto, todo enfocándonos en ello, pero hoy es un taller de práctica en donde hay 9 estudiantes y también que nos permite abordar proyectos como este Zona Cero, que adelantando tiene 2 versiones, un proyecto de un galpón plegable, adaptación de buses, entre otros proyectos que iremos desarrollando y estamos desarrollando siempre con la condición de que sean proyectos colaborativos, con este rol de argamasa y, por tanto, siempre estar como Universidad de Chile al servicio del país. Y en este proyecto parte
con iniciativa y una especie de empuje de una consultora de la cual soy director y socio, Sinestesia, en donde encontramos una oportunidad de reflexión y como tanto Joaquín González como yo somos de la FAU, llevamos esta idea a la facultad, donde está nuestra zona de confort todavía, y la idea, y esta que parte como necesidad, se convierte en un proyecto. Y ahí entendemos que con la rápida motivación de todos los actores y las actrices, entonces entendemos que como Universidad de Chile estamos jugando un rol y comenzamos a colaborar con la misma institución, con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, con el Hospital Clínico, en los primeros contactos, requerimientos de empezar a entender qué es lo que estábamos haciendo. También con la Facultad de Medicina, con nuestra Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción, y también con nuestro, yo diría, colaborador más importante en cuanto a la gestión inicial, que es el Instituto Chileno del Acero, que también va a condicionar los materiales y las decisiones de arquitectura. Y hoy el escenario es mucho más complejo en cuanto a su red de colaboración, en donde ya no solo son la cantidad de actores que vemos aquí, sino que afortunadamente se han sumado muchas empresas, desde el Colegio de Arquitectos, como un ente que nos está colaborando a través del Comité Tecnológico a aglutinar y a contactar a otras empresas, BH, que nos está colaborando con distintos, con los perfiles del piso, Sexy Las Puertas, Arauco Melamina, CMPC, los contratados, Syntac, TechPro, y así todas las empresas que se ven aquí y que en estos momentos nos encontramos en una condición de seguir pudiendo sumar empresas, incluso apostando a la construcción de un segundo proyecto. No es nada confirmado ni está muy certero, pero sí, con el apoyo nos dan sin duda ganas de decir, bueno, vayamos incluso por el segundo. Y en cuanto al proyecto, este espacio auxiliar, que en ningún caso es un hospital o en ningún caso es un recinto de alta complejidad, parte con este esquema en donde hay una primera zona de espera, evidentemente, hay esta zona de triage, hay una zona de atención, esto ha ido modificándose a través del tiempo, y una que partió con 4 boxes de atención rápida. Estas fueron las primeras imágenes de lo que imaginábamos, con el sentido de la prefabricación y de la disponibilidad de materiales, en donde que corresponde al primer prototipo y la primera versión del proyecto se basa en un sistema reticulado con una pieza, que es lo que se ve aquí en rojo, que se va repitiendo para poder conformar un marco y así, por último, consolidar esta nave que aproximadamente tiene en esta versión 5 por 22 metros de largo. ¿Dónde se va a emplazar esto ya adentrando a la condición de materializarlo? En el Hospital JJ Aguirre, y donde se ve este recuadro azul es donde estaría emplazado el proyecto, coincidentemente al lado de la posta de la urgencia, lo que nos da una condición muy desafiante al responder en todos los pasos seguidos, tanto en el montaje como en la misma operación del proyecto. Ahí se puede ver dónde está el lugar de emplazamiento. Esta foto fue tomada hace aproximadamente 2 semanas, en donde ya la condición de urgencia estaba no tan demandada como hoy. Este lugar, yo estuve ayer y antes de ayer aquí, y lamentablemente la fila de personas esperando la atención y esperando tener los exámenes son de aproximadamente 300 metros, lo que nos da una urgencia bastante importante para poder responder rápidamente a este desafío. El proyecto tiene una imagen preliminar, que es lo que ha aparecido en algunas partes, en los medios, y que parte con este primer prototipo, en donde este sistema articulado permite tener una doble piel, lo que permite
el acondicionamiento físico-ambiental pueda modificarse en distintas partes del país, y también que pueda incluso llevarse a cabo con otros materiales. O sea, nosotros planteamos en esta primera versión un DESTE con los materiales de acero que tenemos con nuestros aliados estratégicos, pero sin duda una institución que pueda ofrecer o que pueda demandar este proyecto podría empezar a cambiar y aumentar el estándar de lo que está planteado. También lo que en esta versión, aquí ya hay una planimetría más técnica, en donde se plantea un espacio de recepción, en donde es la primera condición de triac. Esto está pensado en el emplazamiento del, frente a la urgencia, al lado de la urgencia, por tanto la urgencia estaría en este sector, y la primera condición de atención sería este lugar. Entonces la gente haría la fila por acá, y aquí sería el primer triac, donde la pregunta es, ¿viene por una condición respiratoria o no? Y en ese sentido, el rol que cumple este espacio en concreto es, si es que es respiratorio, entonces ingresa a esta zona de atención rápida, y donde permite a los profesionales de la salud por medio de estos 8 box de atención, identificar la gravedad del paciente o de la paciente, y que en ese sentido pueda poder ingresar a un circuito independiente a la red a la emergencia probablemente tal, o si es que no es un paciente con patología respiratoria, entonces entrar a la urgencia segregada para no aumentar la posibilidad de contagio interhospitalario. Y actualmente está por diversas razones, entre ellas la posibilidad de velocidad de montaje y el aumento rápido de la condición de habitabilidad, es que se plantea una segunda versión. Esto fue un cambio a mi parecer ha sido muy valorable y muy fructífero, demandó mucho tiempo, no tiempo, demandó mucho estrés en poco tiempo a poder cambiar esto tan rápido, pero la idea se mantiene, lo que nos indica que a lo mejor el planteamiento inicial estaba más acertado a poder ser más versátil, y lo que plantea básicamente es un sistema de panelería en donde ya la iluminación no es por los bordes, sino que es por una viga en celosía que permite tener una distribución muy parecida, pero con una condicionante distinta. La sala de espera se cambia, pero la lógica del destino del proyecto es el mismo. En este caso incluso se adapta la modulación a los paneles, por tanto los boxes de atención son un poco más grandes. También en atención, y aquí un requerimiento importante creo que ha tenido y tienen que tener infraestructuras como esta, es tener la capacidad rápida de modificación interna. Es decir, hoy el subgerente de infraestructura sostuvo una conversación para decir que probablemente este proyecto, Zona Cero, invertiría su rol. Es decir, en vez de tener a las personas con patología respiratoria, atendería a las personas que no tienen patología respiratoria, porque la proporción en la atención hoy es así de grande. Es decir, si es que el 90% de las personas va con patología respiratoria, entonces tiene sentido que esto atienda otras cosas. Y eso ha sido súper importante y complejo también, porque lo que ha significado es, a propósito de ese requerimiento, ir aumentando las solicitaciones de estándar del mismo recinto. Y en la condición en que estamos hoy, el 1 de junio partimos con la prefabricación de los módulos. Aquí están los estudiantes y el estudiante de la ENOC y también de nuestros estudiantes de práctica, en donde están prefabricando los paneles de piso para justamente al estar al lado de la urgencia, entonces el riesgo de contagio es muy alto. Y en ese sentido, estamos tratando de avanzar lo más posible en la facultad, en la FAU, que nos facilitó este espacio con todas las prevenciones y protecciones posibles para un trabajo seguro, para poder
llevar al hospital y tener el montaje en el hospital el menor tiempo posible. Y ese es el estado actual, el estado del arte actual del proyecto. Aquí están una trazadora y un trazador haciendo sus labores en el lugar de emplazamiento. Y ese es el estado actual y la biografía del proyecto. Muchas gracias, Francia y Alistair, por la presentación y por enfatizar la relevancia de la arquitectura auxiliar en la respuesta de COVID y de cómo esto también se está aplicando en Santiago, además de la flexibilidad de la respuesta que nos has podido comentar y que sin duda vamos a discutir en las preguntas. La segunda presentación que Tairín va a compartir ahora en pantalla se llama Crisis sanitarias históricas y su impacto en planificación urbana, movilidad y el uso de espacio público. Hoy estaremos presentando Laura y yo, mientras Tairín y Ali, que estarán en pantalla, participarán al final con algunos comentarios, si es necesario. Para iniciar la presentación me gustaría contarles, similar que Alistair, este proyecto comenzó desde una necesidad personal de aportar con las herramientas que tenemos como mujeres profesionales en distintas disciplinas, desde el contexto personal de distanciamiento social, privilegiado, porque podemos destinar tiempo a una investigación, y desde la búsqueda de entender esta pandemia desde distintos ángulos, para empujar futuros cambios en nuestros círculos de acción, tanto en la planificación urbana, la arquitectura, el diseño, la salud pública o bien en las políticas públicas. La estructura de esta presentación considera tres temas principales. Primero, hablar de la importancia de la práctica interdisciplinaria. Segundo, presentaremos una mirada rápida, histórica de 4 ciudades y su relación con las pandemias y pandemias previas y la actual respuesta a COVID. Y finalmente, compartiremos algunas reflexiones para el proceso de respuesta, retorno y transformación. En la siguiente slide podemos ver un diagrama que identifica las áreas claves de interés de esta disciplina, elementos comunes e intersecciones como la importancia del espacio público en la protección de las personas, el diseño e intervenciones temporales y permanentes para construir resiliencia y la importancia de las estrategias de comunicación y gobernanza. Desde esta perspectiva estudiamos hechos históricos ocurridos en relación a enfermedades respiratorias de propagación aérea y transmisión entre personas que requieren distanciamiento físico para detenerse y evitar el contagio. Debido a la naturaleza de estas enfermedades, los espacios públicos, los sistemas de transporte, los lugares de trabajo, de juego y los hogares pueden promover la propagación de la enfermedad, pero también hay que considerar que estos pueden desempeñar un rol importante en la prevención de esta. Esto exige que los profesionales de la salud pública, urbanistas, arquitectos y responsables políticos trabajemos en conjunto, en forma colaborativa, para buscar respuestas y mejores prácticas para esta pandemia y futuras pandemias. Las pandemias que analizaremos son la tuberculosis, la influenza en el año 1918, el síndrome agudo respiratorio severo conocido como SARS y la influenza del 2009. Estas epidemias han tenido grandes impactos principalmente en 4 ciudades que elegimos como casos de estudio: Los Ángeles, Nueva York, Taipei y Ciudad de México. A continuación revisaremos brevemente algunos aspectos históricos de estos casos y su relación con la pandemia actual. Empezamos con la propagación de la tuberculosis en Los Ángeles, donde es interesante analizar el fenómeno. ¿Se escucha bien? Sí, analizar el fenómeno relacionado con las migraciones internas y disipación del virus. California se identificó como un destino de salud y longevidad a fines del siglo XIX, donde la teoría principal era que el sur de California era un lugar saludable para que las personas con enfermedades respiratorias, debido al clima, al sol, a las montañas y a la oportunidad incluso de dormir al aire libre, pudieran sanarse. En fondo, California fue considerado el sanatorio del mundo y lo llamaron los buscadores de salud y buscadores de sol. Viajaron de la costa este para vivir ahí y mejorar su esperanza de vida y también curar estas enfermedades. Como resultado, todo lo contrario. Finalmente, muchas personas se enfermaron de tuberculosis y se disipó la enfermedad. Es importante poner en perspectiva que en ese momento la tuberculosis era una de las principales causas de muerte en el mundo, y si bien sigue siendo una de las grandes causas de muerte en algunos países y regiones. En ese momento se instauró la práctica de cuarentena y salud pública, la cual hasta hoy es un enfoque muy eficaz y previene la propagación de enfermedades, las estrategias de confinamiento, tratamiento y rehabilitación. Se implementaron aislando a los pacientes con tuberculosis en hospitales y residencias para detener el contagio. Estas medidas siguen practicando y son adaptadas a los contextos locales en cada territorio, sobre todo como nos mostraba Alistair anteriormente. No podemos dejar de mencionar la influencia de transformaciones arquitectónicas, como la respuesta a los requerimientos higiénicos asociados a sanatorios y la relación que tuvo esto con la arquitectura moderna.
Si bien sabemos que actualmente la arquitectura moderna puede marcar lujo y estatus, en un momento no fue así, era la raíz del uso de muros blancos sin decoración, interiores abiertos, espacios vidriados, todo para evitar la suciedad y procurar la desinfección. Tenemos aquí un ejemplo de Richard Neutra que todos probablemente conocen, la Casa Lovell. Vamos a pasar ahora a la relación entre COVID y Los Ángeles actualmente. Y es similar a lo que está pasando con los buscadores de salud. Muchas personas abandonan la ciudad durante esta pandemia y llegaron a la ciudad de Los Ángeles continuando este legado o percepción o idealización de un lugar sano. El mapa que pueden ver es un reportaje de New York Times del 16 de mayo. Y muchos de los neoyorquinos, como pueden ver, escaparon hacia Los Ángeles, Miami y otras ubicaciones, buscando un mejor espacio para hacer el distanciamiento social. Por otra parte, la configuración espacial de las ciudades dispersas como Los Ángeles se considera que podría facilitar la posibilidad de distanciamiento social, tanto en la escala doméstica como a la escala urbana, lo cual abre reflexiones acerca de la densidad de las ciudades, el contagio y la forma de distanciamiento físico. En esta discusión es esencial poner sobre la mesa la importancia de continuar con las agendas que promueven sustentabilidad, vida saludable y acción en torno al cambio climático. Y no se puede simplificar la discusión sin considerar las estrategias de acción o inacción de las ciudades, de los habitantes y sus líderes ante esta pandemia. Es decir, hay casos de ciudades densas que han controlado esta pandemia, incluso de forma más efectiva que ciudades dispersas, como lo vamos a ver a futuro en el caso de Taipei. Finalmente, en torno a la movilidad urbana y a las ciudades como Los Ángeles, donde la cultura del uso del vehículo privado particular predomina por sobre el transporte público, se puede prever que personas prefieran seguir viajando en el automóvil después de esta pandemia. De hecho, la semana pasada, el Centro del Control de Prevención de Enfermedades publicó una guía para combatir la propagación de COVID, que alentó a los empleadores a incentivar formas de transporte que minimicen el contacto y empezaron a ofrecer bonos para financiar los el uso de estacionamientos y así disminuir el uso del transporte público activo. Esto, como se pueden imaginar, rápidamente generó controversia y grupos enfocados a justicia social y ambiental y planificación urbana cuestionaron esta acción, tanto a corto plazo como a largo plazo, por su impacto en las emisiones, uno, pero en verdad también porque deja gran parte de la población de lado. No todas las comunidades, sobre todo aquellas que son vulnerables, tienen acceso al transporte con un vehículo privado. Finalmente, la institución actualizó estas guías de recomendación y priorizó por el uso de bicicleta, el uso de peatón y también el uso de buses con medidas mucho más estrictas y además compartir el uso del automóvil, pero ojalá con el núcleo familiar y no solos. Este es un buen ejemplo de un mensaje que alienta a las personas a tomar el tránsito de manera segura, como miles de trabajadores esenciales lo están haciendo hasta el día de hoy, pero además presiona a los líderes y a las instituciones a asegurar la calidad del transporte público para los ciudadanos, en épocas de COVID, pero también en el día a día, cuando vayamos al retorno y a la transformación de estos espacios. Pasaremos al caso de Nueva York, donde es importante situar rápidamente el contexto donde surge esta pandemia, que es la Primera Guerra Mundial, donde el movimiento de las tropas y la masa contribuyó a la propagación mundial de la enfermedad. En total, más de 33.000 personas murieron en Nueva York durante esos años y 675.000 en Estados Unidos. Vale la pena mencionar que el contexto de la guerra hacía que la infraestructura pública, tanto de Nueva York como de otras ciudades, no estuviera en su mejor estado, pues el gasto se estaba financiando tropas. Además, la ciudad sufría escasa mano de obra en todos los niveles, incluso los profesionales médicos. La multiplicidad de las crisis, en este caso, sin duda dificulta la respuesta, lo cual puede razonar con lo que actualmente está pasando en muchos territorios, incluyendo Chile y Estados Unidos, al combinar crisis sociales y pandemia. Brevemente, hay elementos que nos llaman la atención. Del caso de Nueva York, primero, la experiencia del miedo fundado de poder tener una segunda ola de la pandemia. En 1918 y 1919, el virus impactó la ciudad en 3 ciclos, donde la segunda y tercera ola fueron más fatales que la primera. Por otra parte, volviendo al comentario del caso de Los Ángeles, el fenómeno de la huida no es nuevo. Tanto en las pandemias como en la fiebre amarilla y en el cólera previos en Nueva York, las clases acomodadas siempre han tenido la opción y la costumbre de abandonar la ciudad en tiempos de enfermedad. Incluso se han creado nuevos barrios y refugios rurales para que la gente de Bajo Manhattan, en el caso de Nueva York, pueda ir a realizar sus negocios y continuar haciendo su vida lo más normal posible. Durante esta pandemia esto no ha sido diferente. Aproximadamente 400.000 personas residentes de Nueva York, de la zona de mayores ingresos, han dejado la ciudad
y esto también ha pasado en Francia, en Italia y también en Chile. Esto pone en cuestión no solo la dispersión del virus, como comentamos en el caso de Los Ángeles, sino también la tensión en las ciudades que tienen menor infraestructura y cómo ellas reaccionan a la llegada de otras personas que probablemente puedan incluso tener el virus, pero también el contraste de las clases sociales y la inequidad urbana que esto representa. Finalmente, mencionar la campaña comunicacional y gráfica pública que se llevó a cabo para transmitir los mensajes diferentes. Por ejemplo, cubrir la cara al toser y al estornudar, cambios de comportamiento educando a la población a no escupir en la calle y una serie de información para ayudar a prevenir el regreso de una gripe o de una neumonía. En el caso de Nueva York, las campañas fueron impresas en inglés, yiddish y italiano para asegurar el acceso de la población, que en ese entonces ya era bastante multicultural. De la relación entre COVID y Nueva York, podríamos hablar por horas, la verdad. Ha sido el epicentro de la pandemia en los últimos meses y la verdad no podemos dejar algunas cosas para las preguntas, pero nos gustaría mantener el foco y plantear una reflexión acerca del retorno, de cómo la ciudad ha detenido su actividad por más de 95 días ya y estamos esperando el retorno para el próximo lunes. Sin duda, Nueva York está buscando la forma de prevenir la segunda ola, como se ha visto en las respuestas de pandemia anteriores, a través de reabrir en fases y mantener la flexibilidad para retrasar la apertura e incrementar las medidas si se ven incrementos de contagio en cada etapa. Los indicadores, la medición, el aumento de testeo, el rastreo de contacto y las estrategias específicas para barrios en los cuales hay concentraciones de casos son esenciales para poder volver a un retorno o abrir la ciudad de manera segura. Por último, mencionar el ejemplo de Nueva York repensando la movilidad y el espacio público para permitir la respuesta de COVID y las cuales continuarán probablemente en el retorno. Por un lado, el programa de calles abiertas o Open Street, que imagino que muchos ya conocen, se utiliza para darle otro sentido para usar las calles como carriles de bicicleta y aceras facilitando el distanciamiento social. Por otro lado, también está la delimitación de zonas de distanciamiento físico en parques. Y aquí pusimos una imagen de Domino Park en Williamsburg, que me imagino que todos han visto al menos una o dos veces ya en redes sociales. Y en el fondo estas son medidas que se están tomando en muchas ciudades del mundo y en Nueva York está tomando la delantera también debido a la densidad y a la necesidad de poder controlar el distanciamiento social o físico, en verdad. Por último, mencionar que la continuidad del funcionamiento del sistema de metro y autobús ha sido clave en la ciudad y las medidas de sanitización y las horas de cierre de metro que se han empezado a implementar en Nueva York van a ser uno de los mayores desafíos para la ciudad en el retorno y en esta transformación, puesto que esta ciudad depende del transporte público y es momento de empezar a pensarlo de una manera también más compleja. Voy a pasar ahora a dar la palabra a Laura para que nos cuente un poco del caso de Taipei y Ciudad de México y podemos concluir con otras reflexiones acerca de movilidad relativas a esos casos. Laura. Pauline, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestro tercer caso, el cual se enfoca en el virus de SARS en el 2003 en Taipei, Taiwán. SARS se propagó en Taiwán en solo 6 semanas en todo el país. El país no estaba preparado para esta enfermedad y sobre todo el sistema de salud no estaba con los protocolos necesarios para manejar a los pacientes contagiados. Y es precisamente el personal médico y los pacientes quienes componen el mayor número de víctimas. La población entró en pánico y la crisis económica se extendió por varios meses, ya que tuvieron que cerrar colegios, comercio, oficinas. Por ejemplo, la mayoría de los vuelos internacionales estuvieron cerrados. Aerolíneas taiwanesas funcionaron con solo el 23% de su flota comercial durante los 4 meses de la pandemia. Y, por ejemplo, en otros medios de transporte, el metro de Taipei sufrió una pérdida del 50% en el pic de la pandemia. Y esto es importante recalcar porque es algo que vemos hoy que pasa con COVID en diferentes ciudades del mundo. De acuerdo a unos estudios realizados en el 2014, se encontraron que por cada caso reportado de SARS se perdían 2.200 pasajeros. El miedo a tomar el transporte público pasó de un miedo inicial a un miedo residual, lo que afectó el restablecimiento normal del metro por meses después de terminada la pandemia. Sin embargo, si revisamos otros medios de transporte, la bicicleta, por ejemplo, aumentó su uso sustancialmente al ser una opción de movilidad activa que permite a las personas movilizarse sin riesgo al contagio. Taipei desde finales de los 90
entendió la importancia de tener medios alternativos de transporte, y desde el 2005 el Departamento de Transporte ha invertido para no solo mejorar la red de ciclorrutas, sino también aumentar la oferta de opciones de bicicleta. Por ejemplo, desarrolló una iniciativa llamada U-Bike, cual es un sistema de alquiler de bicicletas público y que se ha consolidado en el tiempo, y hoy en día se puede decir que el 6% de los viajes diarios que se realizan en Taipei son en bicicleta. Quizás en sus acciones más significativas fue la creación del Centro Nacional de Comando de Salud, quien proporciona una base para cualquier respuesta ante una pandemia. A través de un acta se le otorgó poderes al Departamento de Salud para tomar medidas tales como, por ejemplo, controlar la asistencia a las escuelas, reuniones sociales, limitar las reuniones públicas y también limitar o cancelar el transporte público completamente. Se crea también, y es muy importante, un protocolo nuevo para el manejo de los pacientes en los hospitales, donde se evita el contagio en las salas de urgencia y se reforma la atención de pacientes contagiados desde el momento de la llegada y durante todo su tratamiento. Eso también incluye el incremento de los puntos de control y de desinfección. Todos estos protocolos e instituciones mencionadas que he mencionado anteriormente son puestas a pruebas en el 2009 con la pandemia H1N1. Fue el momento de ponerlos a prueba, y también fue el momento en el que Taipei reforzó y mejoró el concepto del distanciamiento social como una medida muy importante para reducir el contagio. Los grandes impactos que tuvo SARS en la vida diaria de las personas, en la infraestructura urbana y en la economía, llevó a Taiwán a tomar medidas contundentes para desarrollar la infraestructura institucional y física necesaria para poder responder a futuros brotes de pandemia. Como vemos hoy en día con COVID, en el caso de Taiwán, Taiwán empezó desde el principio a seguir los avances de la enfermedad en Wuhan, ya que está bastante cerca a China, y esto influyó a que 3 días antes de que Wuhan entrara en cuarentena, Taiwán ya había implementado 124 protocolos de prevención y control de epidemias. Y estos son los que durante estos meses han permitido un bajo número de contagios y de muertes a causa de COVID. Los protocolos se enfocan en la identificación de casos, en la contención y asignación de recursos para proteger la salud pública, utilizando ampliamente el análisis de datos y la tecnología. Taipei de esta manera ha logrado mantener abiertas universidades, colegios y también, por ejemplo, la mayoría de comercio y de restaurantes. Sin embargo, es importante recalcar que Taiwán sí ha visto una reducción en el número de pasajeros en medios de transporte masivo. La semana pasada, el TRTC, que es el sistema que opera el metro, anunció que ha perdido el 20% de sus pasajeros por día desde enero y que ha tenido millonarias pérdidas en este medio de transporte. Esto nos indica, y lo vamos a contar en las reflexiones, de cómo aun cuando COVID se ha contenido en este país, el miedo de las personas de usar el transporte masivo persiste. Vamos a continuar, pasaremos ahora a nuestro cuarto y último caso de análisis, que es la influenza en el 2009 en la Ciudad de México. La pandemia de influenza H1N1 ocurre entre abril de 2009 y hasta el 2010. México, como muchos otros países, ha enfrentado anteriormente diferentes gripes estacionales previas, lo que lo preparó para que la respuesta a esta pandemia sea bastante oportuna. Las acciones, dentro de las muchas que realizamos, queremos resaltar las siguientes. Primero, se realiza una coordinación entre todos los niveles de gobierno, dirigida por secretarios de salud y la OMS, a través de campañas de comunicación para la ciudadanía, para así dar con las pautas de conducta social necesarias dependiendo de la severidad del contagio, y que éstas se apliquen de forma escalonada en diferentes lugares como el hogar, la escuela o el trabajo.
Otro segundo punto que queremos mencionar es que desde el 2006 se lanza el Plan Nacional de Preparación y Respuesta, el cual sentó las bases para una acción oportuna. Se creó el Programa de Medicina a Distancia y Unidades Médicas Móviles, conocidas como las Caravanas de la Salud, y estas proveen una atención médica a personas sin acceso en todo el país. Como podemos ver en la foto inferior, Ciudad de México, esta es una caravana en la salud en la Explanada de las Bellas Artes, se convierte en un recurso que es puntual, liviano, móvil, y para la promoción de la salud ayuda en prevención, en detección oportuna, en toma de pruebas rápidas, en toma de muestras, y también en el caso de que se detecte una persona con complicaciones mayores, se refiere a un hospital federal de referencia. Tercero, también se creó el diseño de un centro de comunicación de riesgo. El gobierno de la ciudad reforzó los canales de comunicación para aumentar la colaboración, incluyendo inversión en estrategias de comunicación de riesgos, para difundir información y sensibilizar a la comunidad, reforzando las medidas de distanciamiento e higiene. Dentro de ellas creó el personaje de Promi, que lo vemos acá en la diapositiva, y este personaje es quien ayuda a la promoción de la salud en general y evita, mejor dicho, controla el pánico social. De acuerdo con esto, analizando ahora COVID en Ciudad de México, como muchos sabemos, la Ciudad de México es la quinta megaurbe en el mundo y también es una de las más congestionadas. Es la segunda ciudad latinoamericana con el mayor número de casos de COVID en este momento. Debido a la experiencia previa en el 2009 y su plan de respuesta, se puede ver una respuesta fuerte en cuanto a estrategias institucionales y de comunicación. Ellos se han enfocado en un diálogo de comunicación permanente hacia la educación pública y la difusión de información. Realizan conferencias diarias con expertos en diferentes canales nacionales para informar y discutir sobre la economía, el trabajo y la salud. Se actualizan datos diariamente en las plataformas digitales oficiales para mantener información en tiempo real. Y en este caso, por ejemplo, reviven una de las estrategias que vimos antes en el 2009 y crean su sana distancia, que en este caso reemplaza a Promi, con una campaña que educa sobre las medidas básicas de prevención, por ejemplo, el uso del gel antibacterial, la mascarilla, mantener distancia, la suspensión temporal de acciones no esenciales, la reprogramación de eventos y la protección y cuidado de personas adultas mayores. Este es un buen ejemplo de cómo aprendizajes de epidemias anteriores se mejoran y se aplican para la crisis de COVID. Terminando así con todos los casos, los 4 casos que hemos analizado, en esta diapositiva pueden ver las 4 ciudades y cuáles fueron, de acuerdo a lo que hemos estudiado, las acciones y programas importantes y que han ayudado a estas ciudades en cada uno de los momentos de crisis sanitarias y de estas pandemias a realizar programas y acciones que se han podido aplicar después. Esto nos ha llevado a unas reflexiones que nos parece importante discutir en este panel. Nosotros como un grupo interdisciplinario nos quedan ciertas reflexiones en diferentes temas, por ejemplo, en cuanto a aprendizaje y resiliencia. Entendemos que COVID es un nuevo virus, sin embargo, la manera de responder ha sido similar a lo visto en pandemias anteriores, cómo se han comportado las personas, cómo han sido los sistemas de movilidad, cómo han sido los protocolos, por ejemplo, el desplazamiento interno de la población y la disipación del virus, los contrastes que se evidencian entre las diferentes clases sociales, la equidad urbana. En temas de gobernanza también nos parece importante cómo se crea o se refuerzan instituciones en múltiples escalas para gestionar la respuesta y una planificación coordinada. Acá hemos visto cómo es de importante una buena comunicación y coordinación entre los diferentes sectores, un buen liderazgo que acompañe en las diferentes etapas de la pandemia, lo que es la prevención, respuesta, retorno y transformación.
También nos parece que esto nos lleva a la protección de las personas y pensar en su seguridad, cómo se implementan protocolos de seguridad tanto temporales como permanentes que estén al alcance de las personas y que ayuden a prevenir la transmisión de la enfermedad y también generen confianza en el regreso y al uso de los medios de transporte y de espacio público. Como, por ejemplo, como hemos visto en otros casos, el incremento en el uso de las bicicletas, como, por ejemplo, que en el caso de Los Ángeles, que vimos que se piensa que la poca densidad ayuda a tener menor contagio, pero también vemos en el caso de Taipei que en realidad la densidad no está jugando no hace mucha diferencia porque es una ciudad bastante densa y ha mantenido unos números bastante bajitos. En términos de diseño y programación, el rol de la arquitectura como un recurso de apoyo al sistema de salud pública, lo vimos en la presentación anterior de Alistair y Francis, la importancia de cómo se crean nuevos espacios y transformación de edificios o de espacio público que ayuden a expandir el sistema de salud en estos tipos de crisis, también visto de una manera temporal y permanente. Y finalmente, siendo este uno de los enfoques que hemos tenido en este estudio, la importancia de replantear la infraestructura urbana y la relación que nosotros tenemos con el espacio público y los modos activos y de transporte masivo. ¿Cómo se puede pensar en que esta es una oportunidad para una transformación de todas las estructuras urbanas con las que vivimos día a día y cómo se construyen para lograr unas ciudades más equitativas a largo plazo? ¿Cuáles son los cambios que necesitamos hacer? Los dejo ahora con una imagen en la que hemos venido trabajando. Esto es una visualización de el pasado, presente, posible futuro, ideas que hemos recolectado. Estamos abiertos a todos sus comentarios, preguntas. Nos encantaría saber de ustedes. Tienen nuestros correos acá abajo y bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Quiero aprovechar de recordarles a todos que manden sus preguntas en el chat para que podamos conversar este diálogo. Y también dar las gracias a todos los presentadores por poner este contraste de temas que son desde la arquitectura hasta la planificación y cómo al final todos estos están conectados en esta respuesta, retorno y transformación. Si bien son escalas distintas, la discusión es completa y es parte de lo mismo. Recibimos una pregunta de Valentina Green que comenta y dice que COVID se acabará pronto, entonces ¿de qué servirán las infraestructuras? Esta pregunta está dirigida al equipo de Zona Cero. Yo voy a tratar de agregar esta pregunta para que sea un poquito más larga, que nos puedan contar cómo ustedes ven las posibilidades de escalabilidad del proyecto de Zona Cero. Si bien comentaron un poco de los próximos pasos, ¿qué elementos a nivel de planificación facilitarían esa escalabilidad? Entonces, lo dejo a Francis, que quería tomar esta pregunta. Gracias, Pauline, y gracias por la pregunta. Mira, hay varias cosas que yo quería comentar al respecto. La estructura, en primer lugar, es una estructura que está concebida para ser desarmable, reutilizable, relocalizable, según sean los requerimientos. Todos sabemos, y tiene toda la razón la persona que pregunta, de que el COVID esperamos que termine en un futuro no muy lejano, pero también estamos absolutamente conscientes de las carencias que tiene nuestro sistema hospitalario, de manera que una estructura de este tipo puede tener todas las reutilizaciones que sean necesarias y que esto requiera. Pero hay otra cosa que yo quería comentar a propósito de esto, que es un poco la capacidad que tiene el proyecto o la arquitectura en general de adaptarse a las circunstancias y a los requerimientos. Si ustedes comparan el proyecto inicial con el proyecto que se está construyendo, eso fue mutando rápidamente por las circunstancias que se nos estaban presentando y por también requerimientos del propio sistema del servicio hospitalario que íbamos a atender. Lo que inicialmente era una estructura muy abierta y con una habitabilidad bastante básica, porque lo que se pensaba era equipararse más o menos con las instalaciones que se hacen en carpas o cosas así, se fue transformando poco a poco en un edificio que tenía que poder mantener a personas por más de 17, 18 horas en espera. Entonces las condiciones de habitabilidad
interior naturalmente cambiaron y se empezó a complejizar el edificio. El edificio actual es geométricamente, si uno quiere, o el layout del edificio es prácticamente el mismo, pero el resultado de las condiciones de habitabilidad son completamente distintas. Lo que no pierde ni el layout, ni la posibilidad de reutilización y de redestinarlo a alguna otra condición. Y por último, quería mencionar algo que surge, que me pareció súper interesante en la presentación anterior que hicieron Pauline y Laura, en el sentido de que hay aquí también un proceso de aprendizaje y de ir generando una biblioteca de recursos y de soluciones que se pueden ir perfeccionando en el tiempo. Dentro del proceso del taller que nosotros estamos enfrentando en este momento, hay otras preguntas que se están abordando, y esas otras preguntas tienen que ver qué es lo que en este momento necesita la familia, sobre todo en las familias vulnerables, para poder cumplir con las condiciones de la cuarentena. Y sin hacer un análisis demasiado elaborado, porque estamos contra el tiempo, nosotros planteamos que el recurso escaso en este momento es superficie. El recurso escaso en la vivienda es superficie. Y no tenemos tiempo para ampliar la vivienda. Esperamos que en el futuro las políticas públicas consideren en los planes de vivienda social espacios de sanitización posibles en las entradas de las viviendas, espacios de diferenciación de donde una familia pueda mantener un trabajo a distancia y al mismo tiempo mantener activa la vida de la familia con los niños o con estudiantes o con adultos mayores dentro del mismo recinto. O sea, esto va a tener un impacto, creemos nosotros, en cómo vamos a ir pensando la vivienda. Y estoy concentrándome solamente en la vivienda como una unidad. Y en ese problema estamos tratando de ver qué se puede hacer que usando la mirada que puede aportar la arquitectura para multiplicar un recurso tan escaso como la superficie construida sin construir. En definitiva, ¿cómo genero las condiciones al interior de un recinto que ya es mínimo para que yo pueda mantener una distancia física razonable o recomendada, pueda aislar a una persona enferma dentro de una unidad? Y ahí hay mucha idea, no quiero adelantarlas porque no están desarrolladas, pero hay mucho que darle vuelta. Y pensamos que esta es una invitación, si logramos alguna propuesta de interés que a lo mejor está más cerca del mueble que de la arquitectura, también va a ser de open source, y también la idea es que esté en la línea del hágalo usted mismo, transforme usted mismo su espacio, mejore sus propias condiciones. Para eso necesita 3, 4, 5 elementos y se los vamos a dar valorizados para que cada uno vea si eso sirve. Entonces, en realidad para nosotros esta es una invitación a repensar, y en ese sentido agradecemos profundamente la presentación anterior porque nos nutre de otras miradas, de otra escala y de otras experiencias que nosotros no hemos tenido tiempo de incorporar en nuestra reflexión porque estamos muy presionados por la acción, ¿no? Eso es parte de la limitación de lo que estamos haciendo. Eso. Francis, te agradezco por la respuesta y sobre todo por la complejidad de las escalas que estás juntando dentro de esta respuesta. En el fondo, desde la arquitectura hasta el mueble y luego de la estrategia urbana incluso que puede llegar a tener este elemento, tanto en Chile como en otras partes del mundo, tanto para necesidades hospitalarias como quizás para necesidades de otro tipo, educacionales, o bien existen un montón de otros eventos socionaturales que pueden afectar a la sociedad en el fondo. Entonces me parece muy interesante cómo se amplía la potencialidad que tiene esta arquitectura auxiliar, más que de emergencia, que da un apoyo. Existe una segunda pregunta que nos llegó de Consuelo Soledad, y dice, bueno, felicitaciones por el foro, mi consulta va relacionada con la accesibilidad universal. ¿Cómo está pensada en la transformación? No sé si, Alistair, ¿tú quieres tomar un poco esa pregunta? Sí. Bueno, la accesibilidad universal está abordada del proyecto con
las condicionantes básicas en cuanto a la altura del proyecto. Pensaba que este se posiciona sobre un terreno existente y con un panel de piso que no supera los 12 centímetros, lo que otorga posibilidad de tener rampas y estas condiciones básicas para llegar al proyecto. Y luego, justamente por eso se piensa en un recorrido súper lineal para que los radios de giro y la condición de movilidad sea lo más expedito posible, y la condición de la dimensión de la camilla, hay uno de los box que está acondicionado, o sea, que tiene la posibilidad de expandirse para poder satisfacer esta necesidad. Sin duda, en este proyecto, los 8 boxes que están pensados fueron acordados con el hospital, en donde, según su mayor requerimiento, llegaron a las dimensiones que tienen aproximadamente 145 centímetros interiores, con la posibilidad de generar uno adicional de mayor dimensiones, pero en general lo que más aborda esa cualidad es la posibilidad de reacondicionar el espacio de ser necesario. Okay. Gracias, Alistair. Estamos recibiendo bastantes preguntas y comentarios, lo que es bueno, positivo. Déjame ver cómo podemos organizar un poco. Recibimos una pregunta que dice, y que es bastante amplia, así que dice, ¿será necesario rediseñar el sistema de movilidad urbana que implicaría una nueva forma de relación espacial de la ciudad? ¿O la ciudad tendrá una dimensión temporal, la ciudad por turnos? ¿O si la crisis se agudiza aún más, podría llevar a mayor segregación sobre el acceso de los equipamientos? No sé si Tayrin quieres dar algún comentario asociado a esta pregunta, o alguien del equipo de planificación y salud. O yo. O Frances o Alistair. ¿Alguien quiere? Un poco para poder, pues, yo creo que esas son preguntas que todos nos estamos haciendo hoy en día. ¿Cuáles son los posibles cambios que vayamos a ver a largo plazo? Definitivamente, al estudiar pandemias pasadas, los cambios que se han visto en términos de arquitectura y espacio público y movilidad, aunque han tomado bastantes años, se han formado a partir de este tipo de crisis. Entonces, yo sí creo que se puede esperar un cambio en la manera en que se articula y se relacionan las personas con el espacio público. Por ejemplo, yo creo que en momentos en el que estamos todavía, en que estamos en crisis y un poco miedo, y ahí todavía no sabemos si se vuelven a subir los casos o qué puede suceder. Entonces, la relación con los sistemas de movilidad va a seguir cambiando, y creo que es una prueba y error, y seguramente encontraremos, como hemos visto ya en algunas ciudades, que se cierran sillas en los metros, o los restaurantes se están tomando la calle, o se está ampliando el número de ciclorrutas y los andenes se están también tomando un poco las calles para que haya más espacio para peatón y digamos, se reduce un poco el espacio para los carros privados. Todos esos tipos de iniciativas que, como mencionamos antes, pueden ser temporales o pueden terminar siendo permanentes a largo plazo. ¿Alguien más quiere comentar en ese punto? Sí, Pauline, me permites una pequeña agregado. Yo no lo veo necesariamente como una respuesta desde la planificación, pero quizás sí del aprendizaje de lo que estamos viviendo. Y voy a vincular esto con nuestra propia reunión. Lo que estamos aprendiendo es el reunirnos en espacios virtuales y el trabajar desde lugares distintos. Lo que a mí me hace sospechar de que a nivel de instituciones, a nivel de empresas y de oficinas, es posible que los requerimientos de espacio interior sean
menores y se redistribuyan en espacios necesarios donde van a estar sus trabajadores. Y eso podría tener un impacto, si esto se transforma en una constante, podría llegar a tener un impacto incluso en la presión sobre el transporte. Si todos los que pueden hacer teletrabajo para una determinada actividad lo hacemos desde nuestros lugares de residencia, porque los lugares de residencia permiten el teletrabajo, entonces las empresas o las instituciones que nos contraten podrían tener menos espacio destinado a que estemos nosotros allá físicamente y generar otras cualidades o otras categorías de espacio. Viajaríamos menos, en Santiago tendríamos claramente una disminución sobre la carga del transporte y eventualmente para compensar esta cosa que todos resentimos, el teletrabajo y esta reunión, evidentemente es posible y es fantástico que tengamos estas herramientas, pero no sustituye el contacto cercano, próximo, humano, amistoso, sensorial que nos hace falta. Entonces, a lo mejor las instituciones podríamos juntarnos en vez de todos los días, una vez cada 15 días, y tendríamos en vez de una oficina, un cuchitril donde trabajar, podríamos tener unos lugares de encuentro donde podríamos hacer la misma reunión que estamos haciendo virtual cada tanto tiempo en forma presencial y al mismo tiempo aligerar y esponjar la relación y comernos algo y tomarnos un café y pasarlo bien. Y creo que si esas cosas se empiezan a transformar, efectivamente nos vamos a ir transformando las relaciones que se van produciendo en la ciudad. ¿Cómo transformar eso en una planificación? No lo sé. Yo espero que suceda, ¿no? Claro, Francis, yo estoy muy de acuerdo y pensando desde la idea de la planificación, un poco de arquitectura, creo que también es esencial poner en la mesa, dado que hubo una pregunta anterior sobre el acceso universal, creo que también esto es una buena oportunidad para cuestionarse y si acaso apuntar hacia unas nuevas definiciones, no solamente entre el acceso universal, sino también es una buena oportunidad para cuestionar y definir a nivel sea de país, a nivel global, la idea de qué es lo esencial. Y entonces ahí yo creo que entraría un aspecto muy interesante donde nosotros en realidad nunca hemos perdido la condición temporal, ¿no? Siempre yo creo que el humano vive entre ese desfaz de estar estable y no estable y estar en esa transición. Y yo creo que es una buenísima oportunidad para abrazar, por un lado, la temporalidad a nivel de disciplina, que nos puede brindar si abrazamos la idea de temporalidad, cuántas disciplinas pudiesen expandir o cuántos recursos se pudiesen reformar o reconstruir, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido, no sé, desde la manera histórica, la ciudad sí siempre se ha visto como un punto donde se hacen esas pruebas. Y creo que estas conversaciones interdisciplinarias, pero también digital, como bien estabas diciendo, el teletrabajo, las telecomunicaciones pueden vislumbrar un potencial que tal vez antes estaba un poco durmiente, ¿no? Y yo estoy por un lado muy emocionada y por otro lado también algunas veces me dan pánico, ¿no? Pero creo que el aspecto de información y la desinformación también no se puede pasar de largo, ¿no? Y entonces el tema de los archivos y de la publicación también debe tomar un rol muy importante en todas las disciplinas, no solamente como aspecto de comunicación, sino cuáles son las posibilidades de crear tal vez un lenguaje universal, un lenguaje esencial y así de. Muchas gracias, Tayrin, y muchas gracias, Francis. Parece un problema técnico con Alistair, pero esperamos que pueda volver pronto. Recibimos otra pregunta de Mirna Colmenares. Dice, después de la experiencia superada con las soluciones inmediatas, las soluciones proyectadas a largo plazo deberán ser dirigidas por mesas de trabajo de organismos del Estado. En este sentido, ¿cuáles serían los organismos civiles para la participación de las comunidades? Quería tomar esa pregunta y además también incorporar que la participación ciudadana en la respuesta, en la preparación y en general en la resiliencia es un elemento clave. Y Laura me comenta por interno que quería continuar con esta pregunta, pero es una gran pregunta y que sin duda intersecta todas las disciplinas. Sí, gracias, Pauline. No, es una pregunta muy importante y es verdad porque es necesario, sobre todo, digamos, estudiando el caso de Taipei,
se crea una gran confianza entre el gobierno y las asociaciones civiles. Entonces se hace como un vínculo en las que se ayudan diferentes entidades estatales, desde el Departamento de Salud, departamentos de transporte, y para que toda la comunicación sea transparente y la gente entienda muy bien qué es lo que está sucediendo y cómo proceder para mantenerse a salvo, de alguna manera. Hay muchas asociaciones civiles que trabajan de la mano con los gobiernos, con las diferentes entidades municipales para poder lograr programas que después se distribuyen a las diferentes casas o núcleos familiares o núcleos más chiquitos. Entonces, lo vemos sería como una pirámide al revés, desde la entidad estatal, unidades civiles, que ayuden a repartir la información, y creo que eso también tiene un gran componente de confianza y de creer mucho en que la información que nos está dando nuestro gobierno es la verdad y tenemos que seguirla para nuestra seguridad, para la seguridad de todos y la seguridad de nuestra comunidad. No sé, Paulín, si quieres... Sí, sin duda, creo que dentro de ese mismo punto es el tema también de la transparencia y la comunicación, y también lo que hablaba un poco de las crisis que están superpuestas. Tairín está levantando la mano, quizás quiera hacer un comentario en eso. Sí, yo quería añadir a esos puntos que Laura estaba discutiendo, que en realidad se presenta también una oportunidad de, por un lado, abrazar la autogestión, pero por otro lado, un poco también cuestionarse los roles institucionales, los roles gubernamentales. Y ahí es que encuentro que si hay una comunidad entre todas las ciudades, es que esa fractura se está viendo, algunas mejores, algunas peores. Creo que en realidad tenemos mucho por hacer todavía y creo que es una línea fina donde estamos caminando en el presente, porque sí entiendo yo que el poner todo el esfuerzo en las manos de los ciudadanos y de la sociedad, creo que no es justo cuando se tienen unos sistemas implementados históricos, pero también de poder claramente definidos. Y entonces creo que existe ahí un repensamiento y una invitación que como sociedad, como partícipes de un ambiente colectivo que todos vivimos en un mundo, no en países, no en ciudades, no en distritos, sino cómo nosotros podemos entonces tomar las riendas y empezar un poco a participar o crear canales más horizontales, donde cada uno se pueda abrazar al autocuidado, pero también a concienciar y a crear agencia desde lo personal y desde lo individual, hasta lo grupal como sociedad. Y creo que eso es un momento muy bonito donde se puede ver, por un lado, las luchas que han pasado en otras ciudades, pero también oportunidades que otras ciudades han tratado de manejar mejor, ¿no? Entre los fondos que se han regenado. Sé que Polima ha comentado de las ollas comunes, que esa escena de autogestión creo que ha ganado un poco más de rol en estas etapas temporales y de acción rápida, como también Francis y Alistair están implementando sus modelos, ¿no? Que creo que es una oportunidad muy valiente y aplaudir esos esfuerzos, ¿no? Oye, perdona, yo quiero poner el acento en un concepto que planteó Laura, que a mí me parece fundamental y que creo que está en una crisis profunda también, por lo menos así lo veo en nuestro país, que es el tema no solo de la transparencia y de que la información fluya, sino que además que sea creíble y que nosotros creamos en esa información, así como tendremos que poder creer en nuestro vecino, en nuestro compañero, en nuestra compañera, para generar los niveles de confianza que el enfrentar colectivamente una situación como esta demanda. Esto demanda mucha confianza y el ejemplo que pone Laura de Taipei creo que lo demuestra. Y tal vez, por hacer un pequeño paralelo nomás, recordar de que aquí algunas comunidades se han organizado para hacer una especie de autocinturones de seguridad para evitar que los que migran de Nueva York a Los Ángeles o de Santiago a la costa o a otro lado lleguen. Entonces, ahí hay gérmenes de confianza y de una comunidad organizada y de autocuidado que son súper interesantes de observar y que entran en colisión con los intereses de probablemente las otras personas que quieren
migrar hacia esos lugares para protegerse de esta condición de riesgo que perciben que hay en la ciudad. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a todos por esos comentarios. Hemos recibido otras preguntas, comentarios. Está bastante activo el chat. Lástima, no vamos a poder tomarlos todos porque ya son las 6:13. Vamos a tratar de tomar 2 minutos más para algunas conclusiones finales. Y también tomando un poco la discusión que teníamos antes de la comunicación, de la confianza y la transparencia, y enganchando esto con el tema de las cuarentenas y cómo se han llevado a cabo en Santiago. Todos sabemos que esto es un tema bastante complejo, porque se han hecho cuarentenas que son parciales. Una de las preguntas comenta acerca de eso. Para nosotros es muy, muy interesante como tema de estudio que podemos incluso incorporar en nuestro estudio. Al momento no lo hemos visto en otros casos, pero sin duda es algo que habría que ver cómo funciona, porque al parecer en el caso de Chile se ha ido y se ha vuelto ya varias veces con cuarentenas que empiezan y terminan, y en Santiago Centro, por lo que comenta el comentario que nos enviaron, ya llevan mucho más tiempo que otras comunas y cómo eso funciona y si realmente funciona o no. Así que agradecemos ese comentario que abre una nueva ventana a la investigación, la verdad, de cómo se puede hacer, porque la mayoría de los casos que hemos visto han sido más cuarentenas totales o a nivel de toda la ciudad o de todo el barrio completo, en el fondo, claro. Voy a abrir quizás para que cada uno pueda hacer un comentario final y ya vamos cerrando un poco este encuentro y desde ya les agradezco a todos y luego cierro con un agradecimiento. No sé quién quiere empezar. Vi a Tairi levantando la manita. Bueno, ya que he sido honesta y que estoy en pánico pero emocionada a la vez, creo que en verdad me da mucha ilusión como Francis y Liberty mencionan que en realidad esta respuesta de acción la ven tanto temporal como a largo plazo. Y eso me hace preguntar en realidad si esto nos va a conllevar de nuevo a cambiar las disciplinas y un poco a demostrar que hay otras maneras de trabajo y otras maneras de crear mundo, de crear sociedad, de crear espacios públicos. Y entonces al ver, por un lado, la rápida acción que ustedes han tenido y por otro lado, la amplitud de colaboración, ¿no? De cuántas personas tienen en equipo, me gustaría saber cómo, si tuvieras que definir ahora mismo, ¿no? Esa práctica zona cero. ¿Qué más nos puedes decir sobre eso? Porque creo que, no sé si en la audiencia hay preguntas, pero eso suena como muy interesante y creo que a vista de lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Tanto como arquitectura como en otras prácticas y en las universidades y en la educación, ¿no? Mira, te agradezco la pregunta. Así como nosotros estamos viendo Zona Cero ahora, es un espacio que esperamos que se mantenga en el tiempo y que siga en la reflexión sobre este y otros temas. Y es un espacio colaborativo y es un espacio absolutamente horizontal de relaciones, es una red. Zona Cero, ahora somos los que somos, pero mañana nos colabora gente de afuera. Nos han ayudado mucho los profesionales del sector salud, porque necesariamente teníamos que tener su mirada, pero creo que esto se tiene que ampliar no solo dentro de la disciplina, sino que a otras disciplinas. La mirada de los sociólogos, la mirada de los urbanistas, la mirada de los planificadores, necesariamente tiene que nutrir nuestro accionar. Somos los que somos y hemos hecho lo que hemos podido hacer, pero evidentemente esto es una cosa que se puede enriquecer mucho y por eso no solo agradezco la pregunta, sino que agradezco el trabajo y la presentación que ustedes hicieron, porque para nosotros es súper importante. Eso, es una invitación. Y de paso, para que no se me olvide, porque para esto soy re malo, agradecer a las personas externas y a las empresas que nos han apoyado, porque eso también hay que honrarlo, no lo podríamos haber hecho sin sus aportes. Nosotros no tenemos ni un peso, la facultad no tiene un peso, la universidad tiene como 4,5 pesos y el Estado no está en condiciones de aportar en este momento. Entonces, también hay una estrategia de una alianza con la empresa que está genuinamente interesada en apoyarlo. Gracias. Me parece muy bonito proyecto y necesario. Así que felicitaciones. Gracias. Laura, Walik, ¿alguien más quiere dar algún comentario final? Entonces vamos a cerrar. Voy a agradecer a Fernando sobre todo por la invitación, por permitirnos el espacio de moderar, de volver a la facultad a pesar de que sea de forma virtual. Siempre es bueno como volver a casa y además también
el poder expandir la comunidad FAO también a otras partes, a otras relaciones, a otras disciplinas. Así que, nada, agradecerle a todos los expositores, agradecerle también al equipo organizador y a todas las personas que estuvieron presentes, entregando sus preguntas, sus reflexiones, y eso, ha sido un gran placer conectarse en estos tiempos de pandemia. Gracias. Fernando. Muchísimas gracias. Creo que Ha sido una experiencia increíble para poder ver todo.